Hola a todos en r//prorevenge y r//survivinginfidelity. He estado debatiendo si publicar esto durante meses. Parte de mí quería enterrarlo y nunca volver a mirar atrás, pero después de ver cómo terminó todo la semana pasada, siento que le debo al universo dejar constancia de cómo la arrogancia puede destruir a las personas más calculadoras. Para darles contexto, me llamo Julián. He estado casado con Elena durante 8 años. Nos conocimos en la Facultad de Derecho. Ella era la estrella en ascenso, brillante, feroz y con una ambición que yo encontraba increíblemente atractiva. Yo, por otro lado, siempre fui el tipo de detrás de escena. Me dedico al análisis de riesgos y ciberseguridad para firmas de inversión. Mi trabajo consiste en encontrar grietas antes de que alguien más lo haga. Mi mejor amigo, Marcos, era el tipo de hermano que eliges. Estuvo en mi boda, fue el primero en visitarme cuando me operaron de la rodilla y compartíamos un palco en el estadio de fútbol local cada domingo. O eso creía yo. Todo empezó a desmoronarse hace un año. Noté cambios sutiles. Elena empezó a trabajar hasta tarde en su bufete, Guzmán y Asociados, alegando un caso de fusión internacional masivo. Marcos, que es arquitecto, de repente tenía proyectos en la misma zona de la ciudad. Lo que ellos no sabían es que mi cerebro está entrenado para detectar patrones. Un patrón es una anomalía repetida. Y ellos eran una anomalía constante. La confirmación no llegó por un descuido de hotel o un labial en la camisa. Llegó porque en un momento de duda, instalé un rastreador de paquetes de datos en nuestra red doméstica. No necesitaba sus contraseñas, solo necesitaba ver a dónde iba el tráfico de sus dispositivos. Elena estaba usando una aplicación de mensajería encriptada, pero cometió el error de sincronizar sus notificaciones con su iPad viejo que yo todavía usaba para leer noticias. Los mensajes eran descriptivos. No solo hablaban de su aventura física, que llevaba más de 2 años ocurriendo bajo mi propia nariz, sino que hablaban de dinero. Mi dinero. Verán, mi abuelo me dejó una propiedad comercial en el centro de la ciudad que ha subido de valor exponencialmente. Elena y Marcos estaban planeando un divorcio limpio, donde ella se quedaría con el 50% de mis activos líquidos y a través de una serie de maniobras legales que ella estaba preparando en las sombras, forzaría la venta de ese edificio para financiar un estudio de arquitectura propio para Marcos y una vida de lujos para ambos en el extranjero. Estaban esperando a que terminara el año fiscal para que las declaraciones de impuestos jugaran a su favor. En ese momento algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma en que esperas. No lloré. No grité. Me senté en mi oficina, serví un whisky y empecé a hacer lo que mejor sé hacer, análisis de vulnerabilidades. Si ellos querían una guerra de desgaste, yo les daría una demolición controlada. Primero, necesitaba que ellos se sintieran seguros. Empecé a actuar de manera más sumisa, más distraído con el trabajo. Les di el espacio que necesitaban para cometer errores. Mientras tanto, empecé a mover mis activos. No de forma ilegal, Elena es abogada, me habría pillado, sino de forma creativa. Creé una serie de fideicomisos educativos y donaciones a largo plazo para mis sobrinos que redujeron mi patrimonio neto visible a casi la mitad, todo bajo la apariencia de una crisis de mediana edad filantrópica. Luego me enfoqué en Marcos. Sabía que su empresa de arquitectura estaba pasando por dificultades financieras que él ocultaba. Investigué sus contratos actuales y descubrí que estaba cortando esquinas en los materiales de una obra residencial importante. Utilicé una identidad falsa para enviar una propina anónima a los inspectores de la ciudad. Pero el golpe maestro fue Elena. Ella estaba obsesionada con ser socia principal en su bufete. Estaba manejando la cuenta de un cliente muy difícil, un magnate inmobiliario llamado señor Varga. Yo sabía por los mensajes que intercepté, que ella estaba usando información privilegiada que Marcos le daba sobre las zonificaciones de la ciudad para ayudar a Varga a comprar terrenos baratos. Eso es ilegal. Muy ilegal. Esperé al momento perfecto. La fiesta de aniversario de la firma. Esa noche Elena lucía radiante. Marcos estaba allí como amigo de la familia. Los vi intercambiar una mirada de complicidad mientras yo brindaba por el éxito de mi esposa. En mi bolsillo tenía un sobre. No los confronté allí. Eso sería demasiado rápido.
En lugar de eso, esa misma noche, mientras ellos pensaban que yo dormía, envié un correo electrónico masivo programado. No a sus amigos, sino a los socios de la firma de Elena, al colegio de arquitectos y a la oficina del fiscal de distrito. El correo contenía capturas de pantalla de sus chats donde discutían el fraude inmobiliario, las fotos de las facturas falsificadas de Marcos y, como toque final, la evidencia de su aventura, incluyendo grabaciones de audio de ellos riéndose de lo estúpido que yo era por financiar indirectamente sus escapadas de fin de semana. Actualización. Han pasado 6 meses desde la última vez que escribí. Las cosas escalaron mucho más rápido de lo que imaginé. A la mañana siguiente de la fiesta, el mundo de Elena explotó. Fue llamada a una reunión de emergencia en Guzmán y Asociados a las 8 de la mañana. Fue escoltada fuera del edificio por seguridad antes del mediodía. Los socios, temiendo por la reputación de la firma debido al fraude con el señor Varga, no solo la despidieron, sino que iniciaron una demanda interna para desvincularse de cualquier responsabilidad legal. Marcos no corrió con mejor suerte. La inspección que provoqué en su obra reveló fallas estructurales graves. Su licencia fue suspendida permanentemente y sus clientes empezaron a lloverle con demandas por incumplimiento de contrato. Sin el dinero que esperaba obtener de mi divorcio, se declaró en bancarrota en cuestión de semanas. Lo más satisfactorio no fue verlos perder su dinero o sus carreras. Fue ver cómo su amor eterno se desintegró en el momento en que la presión aumentó. Elena intentó culpar a Marcos de haberla seducido y manipulado para obtener información de la firma. Marcos, a su vez, intentó chantajear a Elena amenazando con contarle a la policía que ella fue la cerebro detrás del fraude de zonificación. Se destruyeron el uno al otro en los tribunales. Elena intentó venir a casa una noche llorando, diciendo que cometió un error y que nosotros éramos el equipo real. La dejé hablar durante 10 minutos mientras grababa la conversación. Cuando terminó, simplemente le entregué los papeles del divorcio que ya habían sido firmados por un juez gracias a una cláusula de infidelidad y conducta criminal que logré validar con las pruebas. Ella se quedó con nada más que sus deudas legales y la ropa que llevaba puesta. Actualización. Hoy se cerró oficialmente el caso de divorcio. Debido a las pruebas de fraude y malversación de fondos compartidos, ella había estado usando nuestra cuenta de ahorros para pagar los gastos de Marcos. El juez dictaminó a mi favor en casi todos los puntos. Conservo el edificio, mis ahorros y, lo más importante, mi paz mental. Marcos ahora trabaja como contratista independiente de bajo nivel en otra provincia, tratando de evitar las demandas que lo persiguen. Elena perdió su licencia de abogada de por vida. Escuché que está trabajando como asistente administrativa en una pequeña empresa, muy lejos de los rascacielos y los trajes de diseñador que tanto amaba. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan frío, tan calculado. Mi respuesta es siempre la misma: yo no creé las grietas en sus vidas. Ellos las construyeron sobre cimientos de traición. Yo solo fui el que se aseguró de que, cuando cayera el peso de sus propias acciones, no hubiera nadie para sostener el techo. La mejor parte de todo esto es que ahora, cada vez que paso por el edificio que mi abuelo me dejó, veo un recordatorio de que la paciencia y el análisis de riesgo son las mejores herramientas para alguien que ha sido subestimado. Esta es la parte que nunca le conté a mi familia, ni siquiera a mis abogados más cercanos. Porque si la fase 1 fue la destrucción de sus carreras, la fase 2 fue la demolición de su cordura. Actualizaciones. Después de que Elena fuera escoltada fuera del bufete, el silencio en nuestra casa era ensordecedor. Ella no regresó esa noche. Se refugió en el departamento de Marcos, pensando que ese sería su búnker. Lo que ella no sabía era que yo ya había previsto ese movimiento. Semanas antes, bajo el pretexto de un regalo de inauguración retrasado, le había obsequiado a Marcos un sistema de sonido inteligente de última generación y varios dispositivos de domótica que yo mismo configuré. A través de la red de esos dispositivos, pude escuchar cómo su amor se transformaba en veneno. No era una película romántica de dos fugitivos contra el mundo, era una lucha de ratas en un barco que se hunde. Escuché a Elena gritarle a Marcos: se suponía que eras arquitecto, no un maldito estafador de materiales. Por tu culpa la fiscalía está revisando mis archivos de Varga. Y la respuesta de Marcos fue aún mejor: tú fuiste la que quería los bolsos de $5.000, Elena. Yo solo buscaba la forma de pagarlos porque tu maridito no soltaba el dinero del edificio.
Fue en ese momento cuando decidí ejecutar el golpe de gracia psicológico. Empecé a enviarles regalos anónimos a su nuevo escondite. El primer día, una botella del mismo vino que bebieron la primera noche que me engañaron, lo sabía por los registros de su tarjeta de crédito que ella creía haber borrado. El segundo día, una copia de los planos originales del edificio de mi abuelo con una nota que decía, casi lo logran. La paranoia empezó a devorarlos. Marcos empezó a sospechar que Elena estaba trabajando con la fiscalía para entregarle a él a cambio de inmunidad. Elena, por su parte, estaba convencida de que Marcos tenía una cuenta secreta con dinero que no le estaba compartiendo. La tensión llegó a su límite una noche de lluvia torrencial. Recibí una alerta de audio en mi teléfono. Marcos estaba echando a Elena del departamento. Ella gritaba en el pasillo golpeando la puerta, rogándole que no la dejara en la calle porque sus cuentas bancarias habían sido congeladas por la investigación de fraude. Él simplemente le gritó, vete con Julián, a ver si él todavía es lo suficientemente estúpido para creerte. Ella no vino a mí esa noche. Se fue a un motel barato de las afueras. Ahí fue cuando envié al detective privado que había contratado meses atrás. No para tomar fotos, sino para entregarle un sobre con la evidencia de que Marcos la había estado engañando a ella también. Sí, Marcos tenía otra amante, una recepcionista de su empresa a la que le prometía que Elena solo era el medio para un fin, y que pronto tendrían el dinero del divorcio para escaparse juntos. Ver la cara de Elena en las fotos que el detective tomó cuando ella leyó ese sobre, fue el cierre que no sabía que necesitaba. Ella había destruido nuestro matrimonio de 8 años por un hombre que la veía exactamente como ella me veía a mí, como un cajero automático. Poco después empezaron las audiencias penales. El señor Varga, el magnate inmobiliario, no es alguien que perdone fácilmente. Cuando se enteró de que la incompetencia de Elena y Marcos había puesto sus terrenos bajo la lupa del gobierno, decidió que necesitaba un chivo expiatorio. Sus abogados, que son tiburones comparados con los defensores de oficio que Elena podía costear ahora, la despedazaron. Durante el juicio, me llamaron a declarar. Me senté en el estrado con mi mejor traje, luciendo como el esposo devastado pero digno. Elena me miraba con una mezcla de odio y una súplica desesperada. Marcos ni siquiera podía levantar la vista del suelo. El fiscal me preguntó, señor Julián, ¿tenía usted conocimiento de las actividades financieras de su esposa? Miré directamente a Elena y respondí, yo confiaba en ella plenamente. Mi único error fue pensar que los secretos se pueden enterrar para siempre. Al salir de la sala, después de que el juez dictara la sentencia de inhabilitación y las multas millonarias, Marcos me interceptó en el pasillo. Estaba demacrado, había perdido al menos 10 kilos. Me dijo, nos destruiste. Lo planeaste todo. Me acerqué a su oído y le susurré, no, Marcos. Ustedes construyeron la guillotina. Yo solo solté la cuerda. Hoy, mi vida es increíblemente tranquila. He vendido el edificio del centro por una cifra que me permite retirarme si quisiera, pero sigo trabajando porque me apasiona. He vuelto a viajar, he reconectado con viejos amigos que ellos me habían obligado a alejar, y he aprendido que la soledad es mucho más dulce que una compañía falsa. Elena me envió un correo electrónico hace 2 semanas desde una cuenta nueva. Está viviendo en un pueblo pequeño, trabajando en una gestoría de papeles de vehículos. Me pidió perdón. Dijo que daría cualquier cosa por volver a la noche en que nos conocimos. No le respondí. En lugar de eso, borré el correo y vacié la papelera. A veces, la mejor venganza no es ver a tus enemigos sufrir, sino volverte completamente indiferente a su existencia. Ellos ya no son personajes en mi historia, son solo notas al pie de página de una lección que aprendí a un precio muy alto, pero que valió cada centavo. Para los que preguntan qué pasó con el dinero del señor Varga, el gobierno incautó gran parte, pero gracias a los vacíos legales que Elena misma me enseñó sin querer mientras alardeaba de sus casos, logré que una parte de las indemnizaciones por daños colaterales terminara en un fondo para víctimas de fraude legal. Un círculo perfecto. Supongo que este es el final del camino. No habrá más actualizaciones porque ya no hay nada más que decir. La justicia es un plato que se sirve frío, pero cuando tú mismo diseñas el menú, el sabor es inolvidable. Esta es la última parte de esta historia. Si algo aprendí de todo este proceso, es que la paciencia no es solo una virtud, es un arma de precisión.
Muchos de ustedes en los comentarios me preguntaron cómo logré que los auditores de Elena, personas entrenadas para oler el dinero a kilómetros, no detectaran que estaba moviendo el capital hacia los fideicomisos. La respuesta es simple: la técnica del ruido blanco. Actualizaciones. Durante los últimos 3 meses de nuestro matrimonio, me convertí en el cliente más molesto de mi propia firma de ciberseguridad. Comencé a realizar inversiones pequeñas, erráticas y absurdas en criptomonedas de bajo valor y empresas tecnológicas que estaban claramente destinadas al fracaso. Elena, que vigilaba nuestras cuentas conjuntas de manera obsesiva a través de un software espía que ella creía que yo no conocía, veía cómo perdía miles de dólares en malas decisiones. Ella se reía de mí con Marcos. En sus mensajes decían que mi cerebro se estaba ablandando por el estrés. Lo que no entendían era que esas pérdidas eran una cortina de humo. Mientras ella se enfocaba en mis fracasos de 5,000 o 10,000 dólares, yo estaba moviendo los activos grandes, los millones del edificio, a través de una red de consultorías legales que contraté en el extranjero bajo el pretexto de protección de datos. Cuando llegó el momento del juicio final por los bienes, el perito contable de Elena intentó argumentar que yo estaba ocultando dinero. Pero cuando revisaron mi historial, solo vieron a un hombre desesperado que había tomado malas decisiones financieras por la depresión de un matrimonio que se caía a pedazos. El juez incluso sintió lástima por mí. Elena, por primera vez en su carrera de abogada estrella, se quedó sin palabras. Había sido derrotada por su propia arrogancia, creyó que yo era demasiado tonto para jugar en su liga. Pero el final real, el cierre absoluto, ocurrió el martes pasado. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado fumando 3 cajetillas al día. Me pidió dinero. No una fortuna, solo $500 para pagar el alquiler de la habitación donde vive ahora. Me dijo que Elena le había puesto una denuncia por acoso para intentar limpiar su imagen ante el colegio de abogados y que él no tenía a nadie más. Julián, éramos hermanos, me dijo sollozando. Me quedé en silencio un momento mirando por la ventana de mi nueva oficina, que tiene una vista perfecta al parque donde solíamos correr juntos. Los hermanos no diseñan planes para dejar a su propia familia en la calle, Marcos, respondí con calma. Lo que tú y yo teníamos murió el día que decidiste que mi vida era el precio de tu ambición. No me vuelvas a llamar. Bloqueé el número. Fue la última pieza del dominó. En cuanto a Elena, la vi una última vez hace 3 días. Tuve que ir a la oficina del registro para recoger unos documentos finales. Ella estaba allí, esperando el autobús bajo la lluvia. Ya no tenía el coche de lujo, ni el abrigo de diseñador, ni esa mirada de superioridad que solía helarme la sangre. Parecía común. Una persona más atrapada en las consecuencias de sus propios actos. Ella me vio. Por un segundo pensé que se acercaría a gritarme o a pedirme algo. Pero no hizo nada. Simplemente bajó la mirada y subió al transporte público. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que mi venganza estaba completa. No porque ella fuera pobre o porque hubiera perdido su carrera, sino porque ya no tiene poder sobre mis emociones. El odio se había evaporado, dejando solo una profunda e impecable indiferencia. Hoy me encuentro en el aeropuerto. He decidido tomarme un año sabático. Voy a viajar por Asia, lejos de los juzgados, de las auditorías y de los recuerdos de una traición que casi me destruye. He vendido la casa donde vivíamos, el nuevo dueño es una pareja joven que planea llenarla de luz y de historias nuevas. Me alegra que ese lugar tenga una oportunidad de ser feliz, algo que nunca pudo ser conmigo y Elena. A todos los que están pasando por algo similar, no actúen por impulso. La rabia es un combustible que se quema rápido y deja cenizas. El análisis, la frialdad y el tiempo son los que realmente ganan las guerras. No busquen solo que les devuelvan lo que les quitaron, busquen que los traidores tengan que vivir el resto de sus vidas con la versión de sí mismos que descubrieron en la oscuridad. Cierro sesión por última vez. Gracias por acompañarme en este hilo. Me ayudaron a mantener la cordura cuando el mundo se sentía como un código lleno de errores. Adiós, Reddit.